Egunon, 25 de octubre. Recordemos, como curiosidad y anécdota, que el día 25 de octubre de 2011 y 2012 lo tuvimos festivo como el mal llamado Día de Euskadi. Digo mal llamado porque fue la cuestión aquella del señor López y su obsesión por el Estatuto de Guernica, que se aprobó en referéndum, como todo el mundo debería de saber, el mismo día en el que se aprobó el Estatuto de Cataluña, el día 25 de octubre de 1979. Votó favorablemente un 53% del censo, lo cual indica que hubo un 47% que votó en contra o se abstuvo, con lo cual a futuro es labor para cualquier reforma que pueda haber para incorporar a más gente que el 53% en una nueva construcción de un elemento jurídico-político para construir la nación vasca. Es un desafío a futuro, pero el asunto está: ¿por qué demonios se le ocurrió poner el día 25 de octubre como Día de Euskadi cuando hay otras fechas? Y segundo, ¿por qué no hace la verdadera honra que, más allá de poner el día 25 de octubre como Día de Euskadi, que se celebraron el día en 2011 y 2012 porque no se pudo hacer de otra manera y ya estaba establecido, pues digamos que es muy hipócrita, en tanto en cuanto hay unos informes votados también por el Partido Socialista de incumplimiento flagrante del Estatuto de Guernica en cuanto a capacidad competencial, y no solo eso, sino aparte de eso, lo más importante en cuanto al Estatuto de Guernica y a su competencia es el grado de cumplimiento en la bilateralidad y en la lealtad. ¿Por qué lo de la lealtad? Porque normalmente se suele apelar a la lealtad federal en tanto en cuanto la ley federal de Bonn, luego la ley constitucional de la República Federal de Alemania, porque a la reunificación en base al derecho de autodeterminación del pueblo alemán fue asumida como propia por parte de la antigua República Democrática Alemana en 1990. Bueno, pues el asunto está en el que normalmente se suele fijar la mirada en la lealtad entre el Estado federado y la unidad federal, pero debe ser bilateral porque la unidad federal debe ser igualmente leal con la unidad federada, como sucede en la República Federal de Alemania, en tanto en cuanto los límites de los conflictos los limita la voluntad política, que suele ser la que evita la llegada a catástrofes públicas y sobreestimadas de las conflictividades entre unidades federales y unidades federadas. Por tanto, es necesario un toma y daca, una forma de relacionarse lealmente en ambos sentidos y, por tanto, hacer leyes de bases, leyes generales, usar partes de la Constitución o arrogarse la construcción europea para tratar de socavar las bases de los hechos autonómicos, como denunciaría Fraga en alguno de sus libros, e incluso llegando a proponer la Administración Única Autonómica, pues es algo que socava el hecho autonómico, incluido el Estatuto de Guernica, por parte de socialistas o populares, que fueron los que sostenieron la idea de hacer la fiesta de Euskadi el día 25 de octubre. Por tanto, sería mucho más real
y oneroso el celebrar la fiesta de Euskadi cumpliendo el estatuto y garantizando su cumplimiento en la vía de los hechos, en el día a día, en las acciones de gobierno en Madrid, el gobierno de España y en el Congreso de los Diputados, teniendo cuidado en la construcción de nuevas leyes y nuevos reglamentos, que poniendo simplemente una fiesta festiva el día 25 de octubre. Y por el otro lado es interesante porque normalmente la fiesta festiva se suele poner en este tipo de casos en la conmemoración del primer estatuto y no del segundo, porque la gente debería de recordar que sí hubo un primer estatuto y sí muchos socialistas estuvieron en la redacción e implementación de ese estatuto, como el acuerdo de José Antonio Aguirre y Indalecio Prieto en la comisión en el Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva el 1 de octubre del año 36 y su traspase en la proclamación como Lehendakari en Guernica el día 7 de octubre del año 36 y después con eh, consejeros, con ministros en aquel gobierno del Lehendakari Aguirre, como el señor de los Tollos o el señor Santiago Aznar, que fue el que hizo posible la Icurriña como bandera de aquel gobierno, de aquel país, de aquella Euskadi en el año 36. Y por tanto es una memoria que debería de recordarse cuando se trata de proclamar un día de Euskadi. Normalmente se suele centrar en el primer estatuto, la primera forma en la que se estructura, y por tanto debería haber sido el 1 o el 7 de octubre y no el 25 de octubre como fecha referencial. O podría haber sido el día 23 de noviembre, si la memoria no me falla, del año 1933, en el que se votó la apuesta autonómica en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa para que el estatuto de las gestoras también luego evidentemente pues negociado con el Partido Nacionalista Vasco y que fue la primera ocasión en la que pudieron votar las mujeres en todo el Estado español 15 días antes de las elecciones generales que fueron en España. 15 días antes las mujeres por primera vez en España pudieron votar y votaron en el referéndum para el Estatuto Vasco que se estaba posibilitando, porque el Partido Nacionalista Vasco votó a favor en aquel famoso debate en el que Clara Campoamor votó a favor del voto de la mujer y el Partido Nacionalista Vasco votó a favor del derecho de la mujer al sufragio, pero Victoria Kent o Indalecio Prieto estaban absolutamente en contra por cuestiones estratégicas o tácticas en cuanto pensaban que la mujer iba a votar lo que le dijera el cura o su marido a las derechas. Y ante ese temor les quitamos el derecho de sufragio a la mujer. Pero en cualquier caso, como digo, el primer momento en el que pudieron votar fue ese, las elecciones de referéndum del Estatuto Vasco. Podemos poner esa fecha como el día de Euskadi, podemos poner el día del primer estatuto, el día que se aprobó definitivamente en el Congreso, se pudo poner la fecha en la toma de Lehendakari Aguirre como primer Lehendakari de Euskadi en su jura en Guernica. Podemos poner como fecha de Euskadi debido a que se empezó a celebrar el día de abril, bueno, el día de Pascua de 1932, la primera festividad, la Berrieguna, que todo el mundo lo sabe, se celebró en el 50 aniversario de la toma de conciencia de Sabino gracias a su hermano Luis, en aquel día de festividad del año 1882. Y en el año 1972 se empezó a celebrar a Berrieguna como festividad nacional de Euskadi y durante todos los tiempos que duró la República se celebró de manera multitudinaria en las diversas zonas de Euskadi. Y en el año, por ejemplo, en el 1933 se celebró con un lema muy significativo, Euskadi, Europa, demostrando el cariz
europeísta y comprometido con la construcción de una Europa federal ya incluso en 1933, y luego ya se remarcará con la labor de personajes como Manuel de Irujo, Landaburu, el propio Aguirre, los nuevos equipos internacionales, la participación en el Congreso de la Haya del 48 y muchas otras cosas que sucedieron en la aportación vasca a la construcción europea. Pero el asunto está que, bueno, también está el día 3 de diciembre, el día del euskera y el día de San Francisco Javier, que la izquierda y autodenominada Abertzale también proponían como alternativa a un día de Euskadi conmemorado conjuntamente por navarros y vascos, porque es un día también festivo en la comunidad foral de Navarra. Pero la última cosa que se le podría ocurrir a alguien con dos dedos de frente es ponerlo el día 25 de octubre y encima con el agravante de que estás celebrando algo que tú mismo estás incumpliendo, lo cual hace que seas absolutamente hipócrita y absolutamente interesado y que solamente te van a dar la claque aquellos que te apoyan y que no te van a reivindicar ni pedir nada cuando se acuerden de que lo que estás reivindicando es la mitad de lo que realmente deberías estar celebrando y deberías apoyar, que debería ser una celebración de algo completo y no parcial como se está viendo y se ha visto todas las veces que no han tenido al Partido Nacionalista Vasco cogiéndoles de las gónadas suprarrenales ahí por abajo y necesitándoles para la suma de mayorías en el Congreso de los Diputados. Como dijo recientemente Antonio Ortúzar, el PNV no necesita de Madrid para su proyecto político, ni del Congreso de los Diputados, ni de la presencia en Madrid para echar a andar los proyectos en las diputaciones y en el gobierno vasco, ni en los municipios. Pero en Madrid sí necesitan al PNV para la conformación de mayorías en determinados momentos, como por ejemplo ahora. Y ahí es donde está la carta negociadora del PNV de, bueno, pues ya que estamos en Madrid desde 1918, negociar para traer cosas a Euskadi. Por tanto, ese día de Euskadi de 2011 y 2012 debería de servir como ejemplo de lo necesario que es, visto lo que se ve, la presencia en todos los lugares de donde se decida el destino de Euskadi, como dijo a Julia Guerra, que incluso aunque fuera un congreso de bomberos, si había intereses vascos en juego, habría que enviar una delegación. Entonces hay que estar atentos, no perder la vista, ser sensatos y defender aquello que haya que defender donde toque. Y que no nos vuelvan a abrir la cartera como con aquella ilegalización selectiva del año 2009 que propició aquel infausto periodo de sede vacante o de regencia con Pachi López haciendo barrabasadas como por ejemplo esta de imponer desde una mayoría artificial un día de Euskadi que nadie más ha intentado nunca, a pesar de que, como digo, la fiesta nacional vasca más conocida y reconocida, aunque no haya sido oficializada mediante un decreto parlamentario, es el Aberriguna, el día de Pascua, el domingo de Resurrección, que se celebra normalmente en Bilbao, en la Plaza Nueva de Bilbao. Y, por tanto, ese probablemente debería de ser el domingo de Resurrección, Aberriguna, el Día Nacional de Euskadi, como los estadounidenses tienen el 4 de julio, los franceses el 14 de julio y otros muchos tienen su fiesta particular y nosotros pues tenemos Aberriguna. Y aún así no lo hemos instituido porque no hay una mayoría social y política que esté a favor de normalizar ese Aberriguna como fiesta nacional de Euskadi y en vez de eso pues nos desayunamos un día en el que nos estaban imponiendo el día 25 de octubre como fiesta de Euskadi, día de Euskadi. Hay que tener memoria también de esto y que, bueno, pues tenemos un calendario para completar ese estatuto y tanto que dijeron que estaban muy orgullosos del estatuto y de todas las consecuencias que ha traído delante, lo único que hay que decirle a Pedro,
a Pedro Sánchez y a el propio Pachi López como responsable en el Comité Ejecutivo Federal del Partido Socialista en política federal, precisamente, que simplemente cumplan la palabra dada y la firma escrita. Es decir, todas las transferencias pendientes antes de que termine la legislatura actual, a poder ser este año 2020 y el año próximo, 2021, cumpliendo el calendario en todas las competencias pendientes, incluyendo pues ferrocarriles, aeropuertos, la de prisiones, seguridad social. Cúmplase. Si estabais tan orgullosos como para imponer el día de Euskadi, el día 25 de octubre, que referencia al Estatuto de Gernika actualmente vigente, lo queremos celebrar íntegro, aunque sea tantos años después de que fuera aprobado un referéndum en el 25 de octubre del 79 y empezará a tener consecuencias a partir del año siguiente con el primer parlamento y la restauración del gobierno vasco ya emanado de las urnas aquí en Euskadi. Sin más, teniendo memoria completa y reivindicativa, y que queremos más Euskadi porque amamos este país y respetamos lo que la gente demanda, y la gente demanda más Euskadi. Sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti helpen.